geopolítica en Visión Global. Actualidad geopolítica con la mirada puesta en las nuevas tensiones en Europa. ¿Hasta qué punto la infraestructura del continente debe prepararse para nuevos ataques, para nuevas amenazas? Y es que en las últimas horas Polonia ha denunciado un sabotaje sin precedentes después de la explosión en una vía férrea que es clave para garantizar el traslado de ayuda a Ucrania. Su primer ministro, Donald Tusk, ha dicho que mañana se espera una reunión de emergencia, una consulta nacional para intentar monitorizar todos los detalles de los que se dispone respecto a esta explosión. Ursula von der Leyen ya ha dicho que Europa debe reforzar su seguridad, pero el viejo continente sigue ahí, algo atascado, aunque no decimos que no se estén produciendo avances. El problema es que el tiempo no está a nuestro favor. Pero bueno, ¿qué información necesita confirmar Polonia para determinar un acto de sabotaje? A pesar de que el primer ministro Donald Tusk ya lo ha dicho, ¿cómo podría afectar este incidente a la situación ya existente de tensión con Rusia respecto a los aliados ucranianos, los aliados de Ucrania? ¿Qué actores pueden estar implicados en una posible respuesta? ¿Cómo podría responder no solo Europa, sino también la OTAN ante la posibilidad de un ataque deliberado contra una vía estratégica? Se sigue hablando mucho del concepto de guerra híbrida. Y mientras tanto, el Kremlin deja caer que Putin y Trump podrían reunirse, que deberían hacerlo cuanto antes, pero que todavía no se dan esas condiciones para que se produzca la reunión. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? Y Orbán, muy en su línea, dice que aportar ayuda a Ucrania es como enviar vodka a un alcohólico. Esto, bueno, el paralelismo cada uno que juzgue, pero desde luego es un paralelismo curioso, visual y desde la perspectiva de los aliados de Orbán, bien tirado. Y también ponemos en el foco de la política nacional estadounidense la bomba de Jeffrey Epstein. Esta semana vuelve a resurgir el caso. Vamos a hablar de todo ello con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. José Antonio Vega, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas y CADE. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Encantado de estar con nosotros. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. No abrimos realmente un nuevo capítulo en la guerra Rusia y Ucrania, porque ya, como hemos visto en las últimas semanas, se trata de una situación bastante estancada, pero sí abrimos un nuevo capítulo en estas incursiones o en estos actos de sabotaje. Polonia no es la primera vez que habla de uno, incluso cuando se violó su espacio aéreo ya hablaba o se mostraba Donald Tusk un poco en estos términos, pero Miguel, ¿qué atención especial debemos prestarle a esa explosión en la vía férrea de Varsovia-Lublin y cómo podría afectar este incidente en una situación ya de por sí muy tensionada entre Rusia y Europa? Porque efectivamente Donald Tusk, cuando habla de sabotaje, está poniendo ya la mirada directa sobre el Kremlin. Sí, vamos a ver, yo creo que la mirada hay que ponérsela efectivamente al Kremlin, pero yo creo que esto forma parte de ese modelito que tiene Vladimir Putin de pequeñas provocaciones, de a ver qué ocurre, a ver cómo que hacen estos. No hago mucho, bueno, es un sabotaje, vale, de acuerdo, pues imagino que en unos días o una semana o dos, no sé, lo que tarden, pues está otra vez arreglada la vía y ya está. Pero bueno, prueba a ver qué hace Europa, ¿no? Yo creo que está convencido de que hay una cierta pusilanimidad en los dirigentes europeos y lo que quiere es demostrar o probar, testear cómo responderían a este tipo de cosas. Hace que fue un año y pico, 2 años, y hubo también un sabotaje en el Báltico, ¿no? También en temas creo que era de petróleo, ¿no? En un conducto. Bueno, pues igual, se habló mucho, tal, pero al final, ¿qué ocurre? Pues en el fondo no ocurre nada. Primero porque probar quién ha sido es muy difícil, ¿no?
Entonces, le puedes acusar, puedes pensar, puedes decir, pero tampoco puedes ir en directo contra Rusia en este aspecto, ¿no? Es igual que cuando, creo que fue en Londres, ¿no? Cuando envenenaron con polonio a un disidente, Ujú. ¿no? Pues pasó un poco lo mismo. No, esto ha sido el Kremlin, bueno, pero no hay pruebas, es que es lo de siempre, ¿no? Y estamos todos convencidos, de que todos los casos han sido de los rusos. Pero es cierto, o sea, es que realmente él le gusta testear. Dice, a ver, ¿cómo están estos? Venga, les voy a tocar un poquito las narices. Y yo creo que es un poco lo que está haciendo Putin. Yo sinceramente creo que no tiene trascendencia. Y en cuanto a lo que comentas de la duración de la guerra, pues mira, estamos entrando en una época ya de invierno que allí es que es prácticamente imposible moverse. Yo he estado en Polonia en diciembre y aquello da miedo, ¿eh? Me tengo que mover por las zonas, por el campo y vamos, hay hielo por todas partes, no para de nevar, bueno, es imposible hacer guerras, ¿no? Entonces yo creo que ahora entrarán en los, como seguramente se dice, cuarteles de invierno y entonces tienen de Ujú. plazo yo creo que hasta marzo más o menos para que sin que haya grandes hostilidades y es el plazo que probablemente se están dando Putin y Trump para ver al final qué es lo que hacen. Sigo pensando que Europa es un convidado de piedra en estas conversaciones. Ujú. Sí, por el momento esto es lo que parece y enseguida hablaremos de esta postura por parte del Kremlin de avanzar hacia una cumbre Trump-Putin, aunque no nos quede del todo claro. Desean que se produzca cuanto antes, pero insisten en que todavía no se están dando las condiciones para ello y que hay mucho trabajo de preparación. Quizás es también alguna forma de apremiar a que comiencen esos trabajos de preparativos de cara a la Casa Blanca, pero bueno, Trump suelta y deja el tema de la guerra de Ucrania pues un poco de forma desordenada y muy impulsiva, ¿no? Tan pronto vuelve a resucitar este tema en su boca y en parte de sus acciones, como luego tenemos una especie de vacío, como es lo que está ocurriendo en estos momentos. Hace bastante que Donald Trump no habla de este tema desde que se frustró la expectativa de una cumbre en Budapest. Sin embargo, José Antonio, siguiendo la línea de lo que estaba comentando Miguel, hay un punto crucial en esto. Bueno, él decía, ¿no? Forma parte de las pequeñas provocaciones de Putin, este sabotaje ahora, este episodio del que hablamos en Polonia, pero claro, ¿hasta qué punto es algo que pueda extenderse a más infraestructuras críticas de Europa? Que entendemos que también es lo que ahora están vigilando algunos países cercanos a la frontera con Ucrania, con Rusia, es decir, no solo hablamos del caso de Polonia cuando hablamos de países que ahora mismo están pues en tensión a la espera de ver si efectivamente puede pasar algo. Hay que pensar que, como ya se marcaba antes, el principal problema aquí es la línea que ha sido. La línea afectada es la vía de comunicación, la vía de suministro que se ha establecido con Kiev y al final es un aviso a navegantes diciendo, eh, sabemos que este es el camino que estáis utilizando, sabemos que esta es la vía por la que estáis llegando a facilitar los suministros que necesitan para la guerra y, y la podemos atacar. Aquí el punto importante que creo que también deberíamos incorporar en la conversación es si esto va a tener algún tipo de respuesta desde la OTAN o no. Y aquí Ujú. hay dos niveles de respuesta que se pueden dar. Un nivel que marca el artículo 5, que es la intervención directa por agresión a un país miembro de la alianza, o el artículo 4, que es consultas por haberse detectado o existir sospechas de una activación ilegítima o que ha podido tener cierto grado de impacto. En este caso estamos mucho más cerca de la parte de consultas, es decir, de buscar una vía no de confrontación, sino de comprensión y de entendimiento de lo que ha ocurrido y de toma de medidas bajo cuerda o fuera de los focos para poder dar estos efectos. Eh, Ujú. Peligro para otras infraestructuras, que era esto que estás específicamente preguntando. Yo creo Ujú. que por el momento no, porque tampoco tiene sentido el que Rusia se involucre en dañar infraestructuras de otro tipo. Pero una infraestructura que forma parte del conflicto en términos asimétricos, como es la línea de suministro, pues está dentro de todos los manuales de conflictos que indican que debe atacarse para limitar la capacidad que pueda tener de respuesta el enemigo, ¿no?
Ujú. José Antonio, muy brevemente, porque claro, decías, lo importante es si esto va a tener alguna respuesta por parte de la OTAN o no. Más allá de ese periodo que puede abrirse de consultas, si se activa efectivamente el mecanismo por el artículo de la alianza, ¿hay algo más aparte de esas consultas que sea esperable? Tenemos sobre la mesa la parte de sanciones y la parte de uso de los recursos económicos que han formado parte de las sanciones a Rusia, que eso está en el Ujú, balance de las entidades europeas. Estamos hablando de unos 190 billones de euros de recursos y Ursula von der Leyen recientemente ha puesto sobre la mesa de los países que conforman la Unión Europea el uso de esos recursos para ayudar a Ucrania, el uso de los recursos inmovilizados al gobierno ruso. Las estimaciones indican que harían falta cerca de unos 140 billones en los próximos 2 años, con lo cual casi ujú. casi neteamos el saldo. Y si a eso le sumamos algunas noticias recientes que indican que Zelensky en su reciente visita a Francia pues se planteó la compra de 100 aviones de combate, que no son precisamente baratos, pues te puedes hacer una idea de todos los efectos colaterales que hay en términos económicos y que están haciendo que la industria europea, permitidme los términos, se ponga las pilas y empiece a Ujú. plantearse si de verdad son proveedores en una situación de conflicto donde tienen mucho que ganar, por mor que sea una situación poco grata o poco agradable como es la del conflicto armado. Ujú, desde luego. Importante tener esto en el foco. Miguel, dentro de esta cumbre pospuesta, pero que sigue esperándose entre Trump y Putin, recordemos, se frustró la opción de Budapest a riesgo, o al menos eso entendimos, de que se convirtiera en una Alaska 2.0, es decir, una reunión en la que no hubiera ningún avance sustancial, significativo en la guerra, algo que hubiera dejado mal o perjudicada la imagen de los dos mandatarios. No hubiera tenido mucho sentido una cumbre que se hubiera resuelto en las mismas líneas que la de Alaska. Vemos que el Kremlin dice, bueno, sería bueno que esa cumbre se produjera cuanto antes, pero bueno, todavía hay mucho trabajo, no se están dando las condiciones. Bueno, ¿qué condiciones concretas, a qué condiciones concretas se estaría refiriendo el Kremlin? Porque podemos entender que si ya en su momento se frustró la cumbre de Budapest por la petición de Trump de alto el fuego inmediato y la negativa por parte del Kremlin, no sabemos hasta qué punto esas condiciones siguen sobre este tema, o hay otras condiciones, sanciones, etcétera, que puedan también entrar en juego como algo crucial para desbloquear o seguir bloqueando esta cumbre. ¿Y cómo podría interpretarse, por tanto? ¿Es como una especie de intento del Kremlin por meter presión a la Casa Blanca, por reavivar un tema que parece que se ha quedado un poco en el aire? Sí, claro. Vamos a ver, las condiciones, la básica, por parte de Vladimir Putin es el tema de la cesión territorial, ¿no? Lógicamente, él dice, yo he conquistado casi todo el Donbass, Crimea era mía, bueno, eso ya se lo podemos admitir porque hasta el año 54 fue rusa, entonces, y tiene más población rusa. Entonces, lo de Crimea yo creo que todo el mundo lo da por perdido. En cuanto al Donbass, bueno, pues está claro que también hay un porcentaje muy elevado de población rusa que está mezclada con la ucraniana. Yo creo que el planteamiento de Putin, que por supuesto se considera infinitamente superior a Zelensky, no creo que jamás se reúna con él, considera como alguien muy, muy inferior a él, es negociar tan solo con Estados Unidos y que Estados Unidos le compre la película. ¿Cuál es la película de Putin? Decir, bueno, mira, ahí creo que es el río Dnieper que está por allí, dice, mira, que una barrera natural que más o menos coincide con el tema de las conquistas que ha hecho en el Donbass, y entonces, bueno, pues ahí será la nueva frontera, se entregan los prisioneros de guerra, se hace un trasvase de ciudadanos ucranianos que estén en un lado hacia la zona occidental y al revés de los rusos que hacia la zona oriental, de tal manera que ya eliminas la mezcla que hay ahora mismo de población de ambas etnias, y bueno, y se firman unos acuerdos en los cuales yo creo que Rusia no acepta indemnizaciones de guerra porque, bueno, pues, oye, mira, esto es un problema que hemos tenido y ya está, y indemnizaciones no creo que se pacten, y luego será Ucrania la que tenga que negociar con la Unión Europea y con Estados Unidos, pues qué ocurre con todo el dineral que se le ha dado a Ucrania, y sobre todo en la reconstrucción de la parte que haya que hacer, ¿no? Pero yo creo que eso ya son flecos. Yo creo que el punto más importante para que se produzca ese acuerdo es que
los negociadores, que seguro que están hablando de segundo o de tercer nivel, lleguen a un acuerdo de cuáles serán las nuevas fronteras de Ucrania. Una vez en ese acuerdo habrá una cumbre entre Putin y Donald Trump, y entonces al final llegarán a esos acuerdos. Probablemente eso implicaría un alto el fuego. Ese alto el fuego, esa tregua, sería el momento en el cual tendría Trump que convencer a Zelensky de que tiene que aceptarlo sí o sí, porque si no, no le va a dar ni munición. Y entonces yo creo que ahí llegará ese fin de la guerra y será el momento en el que, bueno, pues poco a poco se vaya arreglando el conflicto. Yo creo sinceramente que eso va a pasar de aquí a la primavera. Lo que no sé es el momento, pero sí que creo que ambas partes están convencidas para sí mismas, ¿no?, de que seguir tirando bombazos pues no es ninguna solución al conflicto que hay ahora mismo, ¿no? Y espero que sea así. Y esperemos, porque efectivamente esta es la parte que más pesa. Nos vamos acercando además al 4º aniversario de la guerra, una guerra que estallaba en febrero de 2022 y febrero de 2026 parece que no, porque todavía no hemos girado el calendario, pero está a la vuelta de la esquina. Estamos a nada ya de poner o capitular, por así decirlo, el 2025, ¿no?, de ponerle ya el broche final. Claro, en medio de todo esto, José Antonio, tú también lo ves como una forma de presionar de cara a que se produzca esa cumbre. Claro, insistimos en que no es una cumbre que deba producirse porque sí. Sin más, no tendría sentido de ninguna forma que no hubiera algo más sólido. Tampoco sabemos hasta qué punto es una cumbre prevista para que vuelva a repetirse en términos bilaterales sin abrir la puerta a Europa, a los aliados de Ucrania o incluso abrirle la puerta al propio Zelensky. Donald Trump a veces ha vacilado con esta idea, aunque parece que el Kremlin se ha mostrado más tajante. Yo estoy muy de acuerdo con los planteamientos tanto de Miguel como el tuyo. Al final, esto no es solo la cuestión de los acuerdos territoriales y hasta dónde van a quedar las fronteras. Al final, el trasfondo que de verdad nos va a marcar es si esto es un nuevo Yalta, si vamos a redefinir aquí toda la seguridad europea a nivel geoestratégico y cuál va a ser la posición que va a ocupar cada uno de los superpoderes. Donald Trump ha conseguido tener una situación negociadora privilegiada en este conflicto, haciendo que paguen la factura, como es el caso europeo, y sean los que estén defendiendo esa primera línea y ese primer recurso de activación de seguridad. Entonces, todo lo que sea el dejar fuera de esas conversaciones Rusia, Estados Unidos sobre Ucrania a los ucranianos no hace sino dar aún mayor preponderancia al papel que van a tener o que están teniendo tanto Rusia como Estados Unidos en todo ese conflicto. Lo cual pues, ataca un poco la base de moral europea y el planteamiento del esfuerzo y de todo el trabajo que se está realizando hasta ahora. Al final, ¿esto qué nos puede llevar? Pues una situación de cierto pánico constante, donde se vea que se toman decisiones que nos van a afectar, que serán importantes en un futuro cercano y donde tendremos que ver cómo quedamos ubicados. Creo que si a esto le sumamos los mensajes recientes que está dando Donald Trump en términos de vamos a proseguir nuestras investigaciones en armas nucleares, vamos a hacer pruebas porque nuestras contrapartes las están haciendo, vamos a seguir desarrollando nuestra capacidad de armamentística sin necesidad de tener que desplegar tropas en el teatro de operaciones, pues marcan una situación de una cabeza desde un punto de vista negociador que sigue manteniendo la debilidad europea, que yo creo que es a lo que están jugando ambas partes. A ninguna de las dos les interesa una posición muy definida en esos acuerdos, pero sin embargo a Europa sí le interesa el ser parte integrante y parte decisoria de toda esa negociación. Todo lo que sean acuerdos bilaterales, negociaciones bilaterales, que dejen de lado a los actores próximos al conflicto, Ucrania y Unión Europea, yo creo que para nosotros son noticias. Pero bueno, es al final lo que están jugando tanto Vladimir Putin como Donald Trump.
Efectivamente, como bien indicabas, no les interesa esa posición definida de Europa, de su papel como aliado de Ucrania. Y Europa, bueno, pues necesita también vencer un poco ese gran complejo, de alguna forma también alimentado por el hecho de la enorme dependencia que ha tenido, por ejemplo, en materia de seguridad y de defensa en Estados Unidos, un aliado que desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, pues ha sido cada vez menos aliado, o un aliado confuso, vamos a definirlo en esos términos. Bueno, mientras tanto, dentro de la Unión Europea sabemos que una voz disidente clara es la de Víctor Orbán, que por el momento, pues ante esa cumbre frustrada en Budapest, no se puede anotar el tanto de cara a las elecciones del año que viene, que poco a poco también le vemos con un nerviosismo aumentado respecto a las perspectivas electorales que pueda cosechar. Dice que la ayuda a Ucrania es como enviar vodka a un alcohólico. Muy brevemente, Miguel, José Antonio, no sé hasta qué punto consideráis que la similitud puede tener algún tipo de encaje o aceptación. Entendemos que en Europa, al menos, desde luego, no, Miguel. No, vamos a ver, yo creo que Ucrania evidentemente necesita las armas porque evidentemente si no tuviera armas pues no se van a defender con piedras, ¿no?, de los rusos, ¿no? Rusia hubiera conquistado Ucrania si Ucrania no hubiera tenido el apoyo tanto europeo como norteamericano, ¿no? Yo creo sobre todo norteamericano, que es donde tienen las grandes fábricas de armas y sobre todo la mejor tecnología, ¿no? Entonces yo creo que no, creo que Orbán está en su discurso populista de siempre y evidentemente le influye, claro, las próximas elecciones, ¿no? Pero al final la cumbre podrá celebrarse de nuevo en Budapest si él quiere. Es decir, yo creo que ahí no tendrá ningún problema, sobre todo Putin, ¿no? Yo creo que tampoco Trump. El problema yo creo que Europa que es que estamos un poco fuera del tema. Pero yo creo que no de ahora, de siempre. Mira, hay una novela de los años 60, se llamaba La Carta del Kremlin, que era también de espionaje, este tipo de cosas. Creo que incluso se hizo una película y tal. Pero en esa novela, el escritor, cuando la lees, te das cuenta de que Europa no existe, solo existen tres potencias: China, Rusia y Estados Unidos. Todo el tema del espionaje, o sea, en ningún momento se recurre para nada a la inteligencia europea, ¿no? Entonces, yo creo que el sentimiento que existe en Estados Unidos es que, bueno, oye, mira, ya les reconstruimos con el plan Marshall, ya, bueno, esto ya está más o menos organizado, dejémosles que vivan y nos vamos de vacaciones de vez en cuando e incluso podemos jugar en el Bernabéu al fútbol americano. Bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, creo que no se nos tiene en cuenta, ¿no? Y tampoco hemos hecho mucho, sobre todo por nuestra desunión, para que se nos tenga en cuenta. Esto es importante también porque la autocrítica dentro del viejo continente es importante. No sé hasta qué punto, José Antonio, también replicarías esa autocrítica necesaria. Sí, estoy de acuerdo. Al final, lo que está buscando Víctor Orbán es deshumanizar a Europa, hacernos ver que él es un adulto responsable, que se está dando cuenta de que nos estamos equivocando y que debería tomar otra decisión diferente. Pero claro, las armas en este caso no es darle más vodka al alcohólico, sino que es darle la metadona al drogadicto. Es buscar la solución a un conflicto donde o tomas partido o quien va a resultar netamente ganador es un riesgo para siguientes países en lista de intereses económicos de Rusia. Eh, Al final, ese difícil encaje de la geopolítica pues está resultando un tanto complejo. Y resulta complejo porque eh, comentarios como el de Víctor Orbán lo que hace es abrir pequeñas grietas en la Unión Europea y plantear que existe un punto de fricción al que pueden agarrarse, donde pueden atacar tanto Estados Unidos como Rusia en sus planteamientos para decir, no, es que no podemos hablar con vosotros de igual a igual porque vosotros no tenéis una opinión única y nosotros sí hablamos con una voz única dentro de esa negociación. Entonces, ese es el punto donde nos están dejando ahora. La dificultad de no tener esa posición integrada y sólida a conflictos exteriores. Y esto al final viene a reincidir sobre cuestiones que se lleva mucho tiempo hablando y es el desarrollo real de la Unión Europea en estos momentos y el alcance de la integración de los países dentro de una política común, tanto en defensa como en otros aspectos.
Me quedo con esta frase, me ha gustado. Dar ayuda a Ucrania no es darle vodka al alcohólico, es darle metadona al drogadicto. Nos quedamos con ello y así reformulamos la frase de Víctor Orbán. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. José Antonio Vega, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas y CADE. Muchísimas gracias a ambos por este ratito de tertulia. Un abrazo. Gracias, igualmente. Buenas noches. Un placer. Hasta luego.